grabar, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí, como para terminar esta parte, ¿sí? Y sintetizar un poco el objetivo de por qué se dio esa partecita del texto. Porque viene bien y lo podemos enganchar con todo lo otro. Él lo que quiere destacar es lo siguiente, que por fuera de la historia, ¿no? Críticos del arte como Morelli, médicos como Freud, y un escritor de novela policial como Conan Doyle en Sherlock Holmes, no todos optan por un tipo, tienen una analogía en el método, y esa analogía tiene que ver justamente con que tratan de basarse en esos datos secundarios, ¿sí? En esos datos secundarios. Es justamente esos Morelli dirá esos rasgos pictóricos, esos pequeños rasgos pictóricos. Freud y otros médicos hablarán de síntomas. Conan Doyle y desde lo que es lo policial y demás, se habla de indicios. Ahora, es muy interesante decir, los tres tienen que ver con reparar en detalle que parecen ser secundarios, pero que dicen mucho. Hay algo muy interesante que dice Gisburg, ¿sí? Estas tres personas que están acá son de profesión médica, los tres, ¿sí? Morelli fue médico y hasta incluso ejerció la profesión junto con, mientras ejercía ser crítico de arte y político, porque llegó a ser político, llegó a ser senador. Bueno, Freud obviamente era médico, pero también Conan Doyle era médico y dejó de practicar la medicina cuando, ya dedicándose a las novelas policiales, tuvo un éxito tremendo con Sherlock Holmes, ¿sí? Entonces, es interesante esto, porque en realidad tiene que ver con un poco la mirada del médico con respecto a los síntomas, ¿sí? Estos pequeños detalles, ¿no? Para ver si una persona, primero, si está enferma y tratar de tener una hipótesis de qué enfermedad se tiene. Los médicos lo que hacen es eso, ¿sí? Es, a partir de una serie de síntomas, es proponer una hipótesis, llegar a una hipótesis, ¿no? De qué enfermedad puede llegar a tener, ¿bien? Tiene que ver un poco con eso. Y creo que es muy interesante. Y también es muy interesante, y esto no lo dice Gisburg, sino que lo destaco yo, repetir esto nuevamente, de que la historia, porque ahora vamos a ver en la historia esto, ¿sí? Pero la historia no formula una metodología propia, la toma de otro lado. Y acá tenemos un claro ejemplo. Va a haber un grupo de historiadores que lo que van a ver es estos métodos que se utilizan en la medicina o el detective, o para analizar obras de arte, ese tipo de método, y lo van a aplicar para el estudio del pasado. Y eso es realmente interesante. Entonces, en un momento donde la historiografía o la historia ya era muy criticada, estoy hablando de los años 60 y 70, porque estaba esa idea de historia total, ¿se acuerdan? Que planteaba la escuela de los anales francesa, que planteaba Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel. Ese tipo de historiografía que empezaba a ser muy cuestionada, una de las alternativas que va a surgir tiene que ver justamente con este modelo llamado microhistoria, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos, ¿qué es la microhistoria? La microhistoria está emparentado con, entre otros términos, con eso que está ahí. El microscopio o el plano corto de cinematografía. Es decir, yo tengo algo general, ¿sí? Yo de manera amplia veo una cosa, pero si yo puedo reducir la escala de observación, yo puedo ver otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que permite un microscopio o lo que permite los planos, ¿no? Cortos, ¿no? Y después planos largos en un cine, en una película o en lo que fuese. Entonces, esa idea es la que empiezan a llevar adelante estos historiadores. Yo lo que puse acá son tres ejemplos de pioneros, ¿sí? Que digamos como que abren un poco el camino de este método llamado microhistoria. Por un lado, dos que escriben en la década del 70. El primero, Leroy Laduret, un francés que escribió un estudio sobre una aldea, ¿sí? en Bretagne. Hay ruido de niños. Y que llevó adelante esto conocido como microhistoria.
justamente analizaba todo lo que tenía que ver con la herejía y demás, en una aldea entre el año 1200, y lo trabajaba a partir de fuentes que eran fuentes de la Inquisición. Carlos Ginzburg, que comenzaba en la década del 60, pero sobre todo en el 70, a consagrarse con una serie de estudios históricos, que uno de esos es el que van a analizar ustedes, que es El queso y los gusanos, que es un libro del 76, de 1976, donde también plantea, en este caso, el recorte o la escala de observaciones hasta incluso se hace mucho más chica, porque llega hasta una persona, ¿sí? Que es un molinero, que es Menocchio, que es un molinero, pero que también se vincula con una comunidad, que es el Friuli, que es la comunidad donde está Menocchio y demás, ¿no? Y, a ver, también en Italia está el caso de Giovanni Levi, está Ramela y otros historiadores del arte, perdón, otros microhistoriadores. Pero bueno, el caso de Ginzburg es como más destacable. Y finalmente la figura de la historiadora norteamericana Natalie Dave, que también ha trabajado utilizando lo que es microanálisis, ¿no? Como para ver en diferentes lugares que surge este modelo de microhistoria y que son pioneros. Está claro que los microhistoriadores italianos son los que tuvieron más éxito en todo esto, sin ninguna duda, no solamente por Ginzburg, ¿no? Bueno, está claro también que la microhistoria está muy vinculado con lo que tiene que ver con la historia social y la historia cultural. Eso también, ¿sí? Después la microhistoria se utilizó para diferentes tipos de historias políticas, perdón, de historias. Por ejemplo, historia política, historia económica, historia social, pero claramente comienza todo este andamiaje de microhistoria, este método, a partir de lo que es una historia cultural. Y como decimos que estaba vinculado con una historia cultural, está muy vinculado con la antropología, ¿no? Esto que decíamos en algún momento, en alguna clase, esa relación que empieza a tener la historia con otras ciencias sociales. En el caso de la microhistoria tiene mucha vinculación con lo que es la antropología, ¿no? Dentro de los antropólogos está claramente una figura influenciable para los historiadores, como fue Clifford Gibbs, ¿sí? Que es un antropólogo norteamericano que quizá la obra más importante de él en cuanto a influencia a los historiadores se llama La interpretación de las culturas, ¿no? Donde ahí propone todo un método antropológico y demás que tomado y adaptado obviamente a estudios históricos. Digo adaptado obviamente porque el antropólogo para analizar una comunidad puede observar y anotar de afuera o puede hasta incluso integrarse, ¿sí? En cambio, está claro que con la historia, y sobre todo con los temas que investigan estos historiadores, que es historia europea del siglo XIV, XV, XVI, XVII, están todos muertos, está más que claro, ¿sí? Tienen que readaptar ese método a la historia, ¿no? Al estudio de la historia. Hay un texto, a ver si lo tengo, acá lo tengo a mano. Hay un texto que yo no lo di ni nada, no lo puse ahí, pero es Darton, ¿sí? Es el historiador, Robert Darton, que es un historiador norteamericano, pero que es especialista en historia francesa. Este libro se llama, que es su obra principal, se llama La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa. Darton, por ejemplo, en esa introducción de ese libro, plantea el método de Gibbs, ¿no? Plantea esa discusión, ¿no? La posibilidad de que tiene la historia de poder llevar adelante ese tipo de encuesta que hacen los antropólogos, ¿sí? En una comunidad. Pero en este caso, una encuesta con documentos escritos, ¿sí? Que es un poco más complicado y es diferente. Entonces, también es importante destacar, esto sí es muy importante resaltar, que la microhistoria no es solamente la reducción de escala, ¿sí? Porque a veces se interpreta que la microhistoria es la reducción de escala y listo. No, el método de la microhistoria en realidad lo que consiste es un juego de escala, ¿sí? Yo lo que hago es reducir la escala de observación para ver ciertos fenómenos y después yo la amplío. Siempre está jugando esto que dice ahí entre lo particular y lo general, ¿sí? Siempre está esa tensión. Por ejemplo, en el texto que ustedes van a leer, ¿sí? Que van a analizar para el seminario,
El queso y los gusanos, obra que esa reseña ustedes la van a entregar el viernes que viene, después lo vamos a charlar esto. En esa obra Carlos Gisbert lo que hace justamente es el juego de escala. Va desde la escala de observación más reducida, que es el molinero, hasta ampliarlo, ¿sí?, a la familia o ampliarlo a la comunidad, ¿sí?, y demás. También está claro en esta cuestión de lo teórico y metodológico, el marco teórico y metodológico, de que hay ciertos conceptos teóricos que son fundamentales en la microhistoria. Ejemplo, el concepto de espacio. ¿Sí? El concepto de espacio es fundamental en los análisis de microhistoria, pero es muy particular, y este concepto de espacio está asociado a la antropología. No se entiende el espacio como un recorte geográfico. ¿Sí? Se entiende el espacio como ese escenario donde las personas se van a relacionar, ¿no? Conflictivamente o no, pero donde se va a desenvolver la vida, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando hablamos de espacio, en la microhistoria estamos hablando justamente de ese conjunto de relaciones sociales, no de algo pura y exclusivamente geográfico, ¿sí? Y bueno, la prioridad de estos microhistoriadores es estudiar comunidad, aldea, un valle, ¿sí? Esto es muy diferente a lo que hacía la historia en los años 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Antes la historia era la historia nacional. Lo que se estudiaba era la historia nacional. Vamos a un ejemplo que vimos en otras clases. Cuando nosotros hablamos el ejemplo de Marc Bloch, Los Reyes Dramaturgos, nosotros dijimos justamente de que lo que analizaba él, que era la creencia, ¿no?, de que los reyes podían curar las escrúfulas, ¿sí?, salían de esa enfermedad, era en un marco nacional, era la creencia en Gran Bretaña y Francia. No decía una aldea de Francia y una aldea de Gran Bretaña, no, decía Gran Bretaña y Francia. ¿Sí? Entonces, era en un plano nacional. Ya Foucault, y esto lo plantea Peter Berg, ¿sí?, cuando trata la parte de microanálisis, ya Foucault decía que para poder analizar el tema del poder, había que reducir la escala del Estado, ¿no? Porque se hablaba del poder a una escala que era estatal. Dice, bueno, ¿por qué no vemos el tema del poder en la escuela, en la prisión, ¿no?, más reducido? Pero Foucault no lo plantea en términos que no sean nacionales, ¿sí? Y a esto lo cruzo con el texto de Fernández. Digamos, para 1950, 1940, 1930, es decir, antes de la microhistoria, ya estaba la historia social, pero esa historia social era una historia nacional. Ejemplo, movimiento obrero argentino. ¿Sí? Ejemplo, los movimientos, los derechos de la lucha de las mujeres por los derechos políticos y sociales estadounidenses. ¿Sí? Siempre estaba vinculado en el marco de una nación. Lo que hace la microhistoria ahora es justamente reducir esto, ¿sí? Reducir una comunidad, una aldea. Esto es muy interesante. Después, por ejemplo, en los estudios de historia social, el estudio de la inmigración, por ejemplo. Cuando se analizaba el fenómeno migratorio en Argentina, se decía, bueno, el principal grupo de inmigrantes que vinieron fueron italianos. Sí, está bien, pero en realidad no son italianos. Porque cuando vos reducís la escala, de todo Italia no vienen. Vienen de hecho son los movimientos migratorios, son comarcales, ni siquiera son regionales, son comarcales, son comarca. Es decir, vos te vas a analizar el barrio de La Boca, por decir algo, y son genoveses, ¿sí? Y no solamente son genoveses, son de alguna marca de Génova, ¿sí? Por ejemplo. Y así con todos, el caso español, es el caso... Entonces, la reducción de escala lo que permite es justamente ver estos tipos de fenómenos, ¿no? Profesor, Sí. o sea que la reducción sería una ampliación más que nada, porque la crítica que hace el autor la autora, era que se estudiaba mucho la civilización, lo nacional, y bueno, al achicar el marco se podía tocar lo regional, lo local, la historia de una ciudad, de una comunidad.
Sí, Hablaba de eso, de la construcción social del espacio, más que nada. exactamente, es la construcción Es una social. mirada más amplia, la reducción es una mirada más amplia de un tema general. Tal cual, tal cual. Justamente, ¿no? Reducir la escala no quiere decir que voy a reducir todo. De hecho, capaz que puede parecer mucho más complejo cuando yo reduzco la escala. Y esto es lo que dijo Gabriel recién, citando a la autora, a Fernández, es muy importante en esta última placa que tenemos de microhistoria. Por un lado, la propuesta de la microhistoria, ¿no? Yo tomé solamente algunas citas entre los autores, ¿no? Una de Giovanni Levi, era un reconocidísimo historiador, microhistoriador italiano, ¿no? Tiene como, entre sus obras, tiene una muy bella obra llamada La herencia inmaterial. Giovanni Levi planteaba que las microhistorias son preguntas generales para respuestas locales. ¿Sí? Preguntas que yo puedo plantear para de nivel general, yo puedo tener respuestas locales. Entonces, doy un ejemplo, ¿sí? Doy un ejemplo. ¿Cuál fue el papel de los empresarios? ¿No? Por ejemplo, yo digo, ¿cuál fue el papel de los empresarios durante la última dictadura militar en Argentina? Eso sería una pregunta general. Ahora, de manera general, ¿no? Podríamos decir de que, bueno, que hay cierta complicidad, tenemos los empresarios que entregaban la lista, ¿no? de los trabajadores que formaban parte de los sindicatos o que estaban vinculados con determinadas tendencias políticas, peronismo, izquierda, o lo que fuese, ¿no? Ahora, yo capaz que si reduzco la escala, y vamos a suponer, trabajo Quilmes, por decir algo, o una fábrica en particular de Quilmes, reduzco más la escala, capaz que me puedo encontrar de que de repente había un empresario de que hacía una acción que era completamente opuesta a lo que de manera general, ¿sí? Uno puede presuponer. Otros historiadores, Pons y Serna, que son dos historiadores españoles, valencianos, ¿no? Ellos proponen lo siguiente, dice, investigar en comunidad, ¿no? En la aldea, se recorte esa escala reducida de observación, no es un ejercicio para confirmar procesos generales. Entonces acá viene toda una discusión. Cuando se hace microhistoria, ¿qué es? Poder aportar a lo que se supone de manera general, lo que pasa a nivel local, es decir, reconfirmar, suponete, tema detenido desaparecido, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar tema detenido desaparecido en San Francisco Solano. Yo lo trabajo como para reforzar y reconfirmar lo que se ve a nivel provincial y nacional, o yo voy a investigar, y acá viene lo otro, yo voy a investigar, voy a aplicar una microhistoria para eso, porque yo lo que quiero ver de que acá puedo encontrar un caso que justamente no confirma lo general, que es una excepción de lo general. ¿Sí? Eso es toda una discusión. Yo adelanto un poco el texto que ustedes van a leer, que yo en realidad le envié una edición que encontré en internet, ¿sí? No es la misma editorial, pero son las mismas páginas en las que yo quería que lean, que es de Carlos Gisbert, el que es Gusano. Carlos Gisbert utiliza la microhistoria ahí para justamente criticar esa mirada general que se tiene con respecto a algo. ¿Sí? No me quiero adelantar mucho, porque ustedes lo tienen que analizar, y ahora vamos a ir sobre eso. Pero, digamos, de manera general se sostiene de que la cultura popular, ¿sí? Lo que piensa la gente, cómo actúa la gente y demás, está impuesta por una cultura letrada. O sea, hay una cultura letrada, una cultura superior, una cultura mucho más rica, entre comillas, que termina inculcando, influenciando a la cultura popular. Y Gisbert lo que hace a partir del caso de Menocchio y demás, es mostrar, entre otras cosas, que eso no es así. ¿Sí? Pone en discusión eso, que es muy interesante, ¿sí? El laburo que hace. Pero bueno, eso es una de las digamos, en relación a lo que aportaba Gabriel, eso es una de las discusiones de la microhistoria.
quienes han criticado la microhistoria lo critican. Por un lado, dicen de que la microhistoria lo que hace es trivializar la historia. Por eso, bueno, al final la microhistoria lo único que hace es tratar sobre personajes poco reconocidos, qué sé yo. ¿Sí? Pero la otra pregunta, la otra cuestión tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Lo que critican la microhistoria dicen, bueno, ¿hasta qué punto se puede generalizar eso que plantea la microhistoria? Es decir, dicho de otra manera, si Carlos Gibbs observa de que hay un molinero, que es Menocchio, que sabe leer, que tiene un grado de lectura, que formó parte con otras personas de todo un circuito de libros, ¿no? de hasta libros prohibidos, de hecho, o está la Inquisición, ¿no? Recordemos. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo decir de que todos los molineros, o me voy un poquito más para abajo, que todos los campesinos, digo socialmente, que todos los campesinos podían leer y podían sacar ideas como Menocchio? ¿Sí? Eso es como un ejemplo, digo, hasta qué punto se puede generalizar. Pero bueno, lo cierto de que si nos ponemos de lado de que que la microhistoria no es para generalizar, sino que es justamente para decir, bueno, en teoría se sostiene de que las cosas son así, pero yo analizo un caso en particular, voy a reducir la escala de algo, y la respuesta de eso es otra cosa, es para criticarlo, yo no necesito generalizar. ¿Se comprende? Y aparte otra cosa, la generación en la historia es muy relativo. ¿Qué hacen? A ver, los historiadores, ¿qué es lo que hacen? Yo le comento gente con mucha experiencia en la investigación que nos han contado en seminarios de posgrado. Por ejemplo, historia de la migración. Uno de los principales historiadores que tiene la Argentina de historia de la migración, que está después de Fernando de Boto, es Alejandro Fernández, que es un director de la maestría en Luján. El tipo decía de que él hacía toda una recolección de datos, pero cuando había datos que de repente le estaban tirando un poquito abajo lo que estaba planteando, chao, lo corría. ¿Se comprende? Porque no se llegaba a esa generalización, ¿sí? No hace falta tampoco una generalización. Ahora bien, fuera de todo esto, yo quería aplicar esto de la microhistoria porque creo que va a venir bien como base para analizar el texto de Carlos Ginzburg, ¿sí? Me parece que viene bien. Está claro de que los microhistoriadores tienen todo un equipo atrás. ¿Sí? Cuando ustedes lean El queso y los gusanos, o si leen La herencia de material, o si leen cualquier producción de microhistoria, no es que como ustedes están solitos estos historiadores yendo a los archivos, no. Tienen decenas de investigadores que son los que van y buscan las fuentes, ¿no? No quiero decir con esto que no hagan nada, todo lo contrario, son personas súper inteligentes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que hacer un trabajo de microhistoria es muy arduo. Tenés que buscar un montón de fuentes, tenés que llevar un súper laburo. Eso ustedes lo van a ver, el que no lo leyó lo va a ver en El queso y los gusanos. Cuando lean ese texto, pregúntense cómo hizo este tipo para reunir tanta cantidad de datos, para poder llevar adelante esa red de relaciones, porque es lo que trata de llevar, ¿no? Si dijimos que la microhistoria tenía que ver con esa idea de espacio como un escenario de relaciones sociales, uno se pregunta, che, ¿cómo hace este tipo para hacer todo esto? Bueno, el tipo no está solo, ¿sí? Carlos Ginzburg no está solo como ninguno de los otros historiadores. No por quitarle mérito, lo que digo. Un trabajo de microhistoria lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Sí? Es un trabajo para hacerlo claramente en equipo. Pero bueno, es uno de las alternativas que hay para hacer historia hoy. ¿Sí? Para hacer historia hoy. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, ya con esto vamos terminando, déjenme buscar acá está. Nosotros lo que vamos a hacer es, para evitar, digamos, para evitar algunos problemas temporales que podamos llegar a tener, de la idea inicial, ¿no? de que estaban esos textos con diversos temas que ustedes iban a elegir, eso lo vamos a hacer, si no es que no lo vamos a hacer. ¿Está? La reseña de un texto que uno elige. Pero lo cierto es que para este cuatrimestre, chicos, no vamos a llegar. Entonces, a ver, es muy injusto que si el primero que vemos, que es historia comparada, ¿no?
yo explico historia comparada, y después hay un grupo de alumnos, de alumnas, eligen el texto de Brodilovsky, que es el que escribe sobre eso. No es muy injusto que esas personas tengan que entregarlo ya eso y que el resto, que va a ver lo otro, lo entregué después porque no llegamos a verlo. Entonces, la propuesta que yo voy a hacer en el seminario es la siguiente. Ustedes van a entregar una reseña, ¿sí? Una reseña que tiene que ver con el texto que vamos a tratar la clase que viene, que es el queso y los gusanos. ¿Bien? Vamos a tener una semana, vamos a poner como fecha el viernes, yo esto después lo escribo en el Classroom, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar el texto y hacer la reseña. Ahora bien, la reseña, vamos a tratar de orientar la reseña, porque la idea no es que se escriban 120 páginas de esto. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nos interesa de ese texto, porque nos va a ser útil. Más allá que nosotros no estudiemos el Fleury, no estudiemos ese periodo, no hagamos microhistoria, no importa. Ahí podemos ver el trabajo de un historiador y los diferentes o algunos de esos componentes que hacen a la investigación histórica. Entonces, el primer punto, esto yo después lo voy a tipear bien, ¿sí? Lo voy a enviar bien para que ustedes lo tengan ahí. La idea es línea historiográfica, ¿sí? ¿A qué corriente historiográfica pertenece? No es microhistoria, ¿sí? No es microhistoria. Microhistoria es un tipo de método, ¿está bien? El diálogo que establece el autor, en este caso Ginsburg, y su obra con otras obras, con otros autores. Eso es muy importante, ¿sí? Porque en una investigación histórica uno no escribe en la nada. Siempre hay alguien que escribió, capaz que no exactamente el tema que estoy haciendo. Y yo siempre me pongo a dialogar con esos autores. Y ustedes se van a poner a dialogar, capaz que a distancia, ¿se comprende? Es decir, el otro que escribió no saben que ustedes están escribiendo, todo bien, pero se van a poner a dialogar. Entonces está bueno ver también cómo este autor dialoga para poder armar su trabajo con otros autores. Que sería algo así como una especie de estado de la cuestión, algo así, ¿está bien? No se pide que hagan estado de la cuestión ni nada sobre eso. Por otro lado, lo que sería tema-problema. ¿Cuál es el tema, problema del texto? Para eso hay que tener en cuenta tres cosas. Yo ahí puse dos nada más. El objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? No el objetivo, el objeto de investigación. Y el recorte temporoespacial. ¿Qué recorte espacial y qué recorte temporal hace esta investigación? Porque ustedes cuando hagan su presente, ustedes saben de que la materia, el seminario para el segundo trimestre van a tener que presentar una parte solamente del anteproyecto y para la acreditación es el proyecto, no es la investigación que la hacemos en cuarto. Esto ya lo hablamos, ¿sí? Pero bueno, ustedes en su anteproyecto van a tener que poner tema, problema y lo van a tener que delimitar, ¿sí? Para que sea viable la investigación. Entonces está bueno que ustedes observen cómo delimita el autor también. Preguntas problematizadoras. Las preguntas problematizadoras son las que permiten hacer todo el recorrido de la investigación. ¿Sí? Acá no tenemos la historia como relato solamente, me pongo a relatar el pasado y fue. No, es la historia problema, eso sigue en pie. ¿Sí? Entonces tengo una problemática y después tengo todo un conjunto de preguntas que va haciendo el autor a medida que va desarrollando el texto. ¿Sí? La hipótesis, ¿sí? La hipótesis que plantea él, que obviamente la hipótesis tiene que ser una afirmación, una idea, ¿no? Que él tiene para resolver este problema, lo que él considera, los objetivos que tiene esa investigación, el marco teórico metodológico empleado, qué es lo que hace metodológicamente hablando, qué conceptos utiliza, ¿sí? Qué término, qué teoría, qué conceptos ¿sí? utiliza, y finalmente las fuentes. ¿Sí? La fuente con que aplica, que ustedes puedan elaborar, puedan identificar las diferentes fuentes primarias que utiliza, ¿no? Y cómo las trabaja. Pensando en un trabajito que tiene un tipo de letra normal, ¿sí? Es decir, Time Roman tamaño 12, con un interlineado de 1,5, ¿sí? Es decir, normal. Esta reseña, a ver, yo no voy a poner
extensión en página. Pero esta reseña tiene que oscilar las 4 carillas. ¿A qué voy con esto? De que no es que tienen que escribir 20 páginas ni 10. ¿Sí? Es identificar, acá lo que interesa, chicos, es que ustedes identifiquen eso. La idea no es que me cuenten el libro, ¿sí? Que me pongan línea estilográfica, 2 puntos, esta línea. ¿Sí? La metodología que utiliza, bueno, utiliza tal metodología, porque sí, las fuentes, ¿se comprende? Pero alrededor de 4 carillas tendría que ser, 3 carillas si quieren, ¿sí? Pero no algo extenso, porque no es para hacer extenso esto, ¿sí? Lo que sí, obviamente, eso no quiere decir que no sea difícil, porque a veces justamente poder identificar y recortar no, lleva todo un análisis. A veces es más fácil copiar eso que leerlo y decir, bueno, no, es esto, se comprende, pero es un poco la idea, es ese tipo de ejercicio. Obviamente de que, a ver, esto vamos a poner hasta el viernes 17 horas, porque nosotros después... Profe, disculpe. Sí. No me quedó claro. ¿Nosotros tenemos que hacer una reseña sobre el libro en general? No, sí es el libro, pero yo no envié todo el libro, ¿eh? Ok. No envié todo el libro. Yo lo que le envié, chicos, igual envié bastante el libro, ¿eh? Envié bastante, pero no envié todo el libro. Yo lo que envié fue la introducción, que es fundamental, porque Ok. la introducción, Gisbus se encarga justamente de desentrañar varios de estos puntos, ustedes lo van a encontrar en la introducción, y después, bueno, una parte de texto, pero no será la mitad del libro más o menos. De todas maneras, a ver, obviamente que no les sobra el tiempo a ustedes, eso está más que claro. ¿Sí? Pero sí quiero comentarles que primero que es un texto muy ameno. Vuelvo a repetir, Carlos Guibus tiene, el que no lo leyó y lo va a leer por primera vez, se va a encontrar con un historiador que escribe de una manera que es muy atrapante, que no es difícil, ¿sí? Y que es muy, muy atrapante. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado también lo siguiente. Nosotros vamos a poner una fecha de entrega que va a ser el viernes que viene, porque el viernes que viene en una primera parte, vamos a charlar entre todos sobre el libro. Y después vamos a trabajar lo que es historia comparada. Yo voy a comentar historia comparada. Pero eso no quiere decir que es la última instancia para que ustedes entreguen la reseña, ¿está claro? ¿Se comprende? Después nosotros veremos quien no lo pudo entregar, o si, supónganse, entregaron la reseña, pero hace falta ajustes, se pondrá otra fecha, ¿sí? Pero bueno, tratemos de hacer, digamos, ese ejercicio de poder identificar estos componentes, que vuelvo a repetir, más allá del texto, se podría haber dado otro texto, ¿sí? Más allá del texto, está bueno como ejercicio para tener en cuenta los componentes de una investigación histórica. Creo que es fundamental. Después, más adelante, vamos a ofrecer esto de que vamos a plantear un abanico de textos y de temas, ¿no? De temas, y ustedes van a elegir alguno y vamos a volver a hacer alguna reseña sobre algo que esté más afín a ustedes, que por contexto histórico que quieran elegir, o por tema, o por lo que fuese, ¿sí? O por métodos, alguien, qué sé yo, estaba pensando, voy a hacer una biografía de alguien, ahí estaba entre otros para el método biográfico y demás, ¿sí? Pero bueno, es un poco la idea. Bueno, preguntas que tengan. ¿Esto hay que enviárselo al mail, profe, a la reseña? Eso lo vamos a enviar en el Classroom, ¿sí? Nosotros, como no hicimos ningún trabajo en el seminario, en Americana tampoco, hicimos grilla nada más. Ustedes, yo esto lo tengo que tipear en el Classroom, y yo lo que voy a hacer es enviarle como tarea asignada, ¿sí? Capaz que ya estuvieron ustedes con Classroom enviando trabajo. Se manda tarea asignada, ahí le dice hasta el día, La fecha. los redes chavas, si lo entregan tarde aparece en rojo, entrega con retraso, qué sé yo, todo eso. Y ustedes lo envían ahí. Si alguno no sabe enviar, si quieren yo puedo subir, hay tutoriales, pueden ver o yo puedo subir, hay tutoriales re breves de 2 minutitos que te explican bien todo lo que tenés que triquear para subir y para enviar los trabajos. Porque a veces
sucede que uno piensa que subió el trabajo, lo subió, pero no lo envió. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque en el Classroom lo que tiene es eso. A mí me pasó una vez que estaba también subiendo un material y quedó en borrador. Y yo pensé que lo había subido y digo, listo, ya lo subí, qué sé yo. Y luego cuando me di cuenta, nunca se subió, porque había quedado en borrador. Yo no le había dado el ok o no sé. Me va a pasar con este trabajo, me va a pasar. Bueno, tenga cuidado, porque la primera vez le puede pasar, la segunda tenga cuidado ya, ¿eh? Si a alguno le interesa, el colectivo estudiantil hizo tutoriales sobre Classroom. Pueden buscarlos y verlos. Perfecto, Genial. perfecto. Profe, Sí, yo tengo una duda. Usted cuando nombró recién los ítems sobre lo que teníamos que trabajar con la pequeña reseña que dejó ahí del queso de gusano, ¿qué quiere decir cuando dice el diálogo que establece con otras obras? O claro, sea, en 42 hojas vamos a encontrar que el autor está hablando de otros autores. ¿cómo? Perdóname, no entendí lo último que me dijiste. ¿Que nosotros vamos a encontrar otras reseñas de otros autores que él nombra? ¿O nosotros tenemos que hacer una comparación? No. Ustedes lo van a encontrar en el discurso de él. En el discurso, él mismo en la introducción, él comienza a hablar del tema que a él le interesa y él empieza a hablar de otros autores. No, él mismo, eso es el diálogo, lo nombra, nombre y apellido, y hasta nombra las obras, no es nada que ustedes, a ver, no es ningún misterio, no es que a ver dónde está hablando, con qué autor, ¿sí? Es algo que No es la tiene- primera vez que voy a leer, no ¿Cómo? tuve la oportunidad de leerlo. Es la primera vez que lo voy a leer, no tuve la oportunidad de leerlo antes. Por eso No, preguntaba. bueno, igual creo que sacando el caso de Eliana, no sé si alguien más lo leyó. Sí, lo leímos en primer año nosotros. Claro, pues yo tengo entendido Nosotros que. lo leímos el Se le año va a cortar. pasado. Yo Una parte igual, no todo. Claro, yo tengo entendido de que con Cristian lo ven. El anteaño pasado, perdón, en segundo. Yo lo vi en segundo con Beso Profe, también. se le va a cortar. Bueno, Queda un minuto. buen fin de semana. Ah, bueno. Nos vemos. Chao, profe. Buen fin de. Bueno, Me escriben gracias, cualquier profe. cosa en el Classroom. Cualquier cosa escriben en el Bueno. Classroom. Cualquier pregunta. Buen fin de. Bueno, chao, profe. Hasta luego, Fite. Buen fin de.